hablando con gente que ha venido a la 25 edición de la Ruta del Emperador y estamos con... María José. ¿Y? José Luis. ¿De dónde venís, María José Luis? Mérida. De Mérida. ¿Y cuántas veces habéis hecho la Ruta del Emperador? 12. Cuidado. Unos 12 años, yo creo que unos 12 años llevamos haciéndola. Sí, porque es una ruta que no tiene dificultad ninguna y nos gusta mucho. Es que la verdad es que te anima mucho a venir. Nosotros animamos mucho a la gente, todos los años les decimos que vengan a la ruta porque es una ruta muy bonita. ¿Qué es lo que más os gusta de la fiesta? Porque al final es una fiesta. Bueno, pues en sí, pues todos los paisajes del campo, porque a mí me gusta mucho. Y la naturaleza sobre todo, porque la verdad que los paisajes son muy bonitos, merece la pena. Y luego en sí también pues ve tanta gente, los pueblos, por todos los que pasamos que son muy bonitos, también muy agradables. ¿Cómo valoráis la evolución desde que empezasteis a venir hasta ahora? ¿Qué es lo que destacaríais? Pues la organización cada año la van haciendo mejor. Sí. Y cada año viene más gente. Cada año se apunta más gente, porque este año hay muchísima gente más. Pero cada año es verdad que va viniendo más gente. También es el tiempo acompaña, entonces hace que la gente se anime. Sí, esperamos que nosotros con la lluvia también venimos y también la hacemos muy bien. ¿De dónde venís vosotros? De Mérida. Desde Mérida venimos. De Mérida venimos. Si tuvierais que recomendar la ruta, ¿qué diríais a la gente? Que vengan, que se animen, vengan, que les va a encantar. Muy bonita y que sea el que Te repite, engancha. el que viene va a repetir. Te engancha. Seguro que Es sí. probarla, una que la prueba ya viene todos los años. Está deseando que llegue la fecha. Nosotros y mi hija siempre nos acompaña y ella porque también le encanta. Sí, desde Y chiquilina está ya viniendo. hasta el novio se ha animado. María José, Así que muchísimas muchas gracias. Encantado, ¿eh? vosotros. Vamos a conmemorar la 25 edición de la Ruta del Emperador y estamos con Amparo Eutimio, Eutimio. ¿De dónde vienen ustedes? Madrid. de Madrid. ¿Y cuántas veces han hecho la Ruta del Emperador? Yo Yo 16. ninguna. 16 con esta. 16 veces. ¿Y por qué repite tantas veces? Pues la verdad es que le tengo cariño a esta tierra. Mi suegra era de Jarandilla, de la Vera, la madre de mi mujer, aunque ella ha nacido en Madrid. Y la tierra esta es que me encanta, me gusta muchísimo. Esto es un jardín, es un Edén. ¿Qué es lo que más le gusta de la ruta? Pues de la ruta me gusta la fraternidad que se ve por aquí, la sencillez de la gente, el ambiente. Estamos muy a gusto con todo el mundo y el trato que hemos recibido siempre. Esta vez, yo los años que he venido he madrugado mucho y hemos venido desde Madrid por la mañana. Ahora hemos venido un poco, nos vinimos ayer, hemos dormido aquí y nos quedaremos, hoy vamos a disfrutar un poco más. ¿Y cómo percibe la evolución de todos estos años hasta hoy? Pues yo creo que cada vez mejor, muy bien organizado, está todo muy bien puesto y la verdad es que yo creo que la organización merece una buena nota. Si tuvieran que recomendar a alguien que viniera, ¿qué les diría? Sin duda, porque incluso no es que haya recomendado, sino que he traído gente conmigo, he traído amigos de Tomelloso, que soy de Tomelloso, Ciudad Real, los he traído y se han ido encantados. Bueno, seguimos preguntando a los participantes de la 25 edición de la Ruta del Emperador y estamos con... José Carlos y Daniel, ¿De dónde venís? de Jaray de la Vera ahí. Bueno, y es la primera vez que la hacéis, ¿no? Sí. Y como siendo de la Vera, justo este año os habéis decidido venir. Pues no lo sé muy bien, nos enteramos el otro día por las redes sociales y por tener una nueva experiencia y conocer el camino que hacía el hombre este. Bueno, y hasta ahora, lo que habéis visto, ¿qué impresión os lleváis? Bien, de momento el camino muchas piedras, pero bien. ¿Y no sabíais que llevábamos 25 años celebrando esta ruta senderista? No. Y que era fiesta de interés turístico regional tampoco. Sí, eso sí. Bueno, pues gracias, disfrutar del camino. ¿Vais a llegar hasta Yuste? Sí. Estamos con... ¿Cómo se llama, señora? María. María. Y Joaquín. ¿Y Joaquina? ¿O Joaquín? Joaquina. ¿De dónde vienen? De Badajoz. Bueno, ¿y es la primera vez que vienen? Sí, hacer la ruta sí. ¿Y cómo se han decidido a venir? Bueno, porque a ver, salió una excursión de allí y hemos venido a hacerla porque creo que es bonita. ¿Cómo se han enterado de que existía esta ruta? Bueno, pues esto que la ha organizado, ¿Una agencia? una agencia de viajes. Ah, o sea, han venido de excursión. Claro. Vale, y no sabían que el camino era así empedrado, porque ¿cuántos años tienen ustedes? Pues yo tengo 72. ¿Y Joaquín? Y yo 70.
Vamos. ¿Y consideráis que vais a terminar la ruta? Pues no, pero entera Yo no. sí, Entera no, yo voy hasta la aldea, luego ya ahí cogeré un autobús o un taxi o lo que sea que me lleve. Bueno, ¿y han visto la entrega del premio y Sí, todo todo eso? Eso arriba no hemos subido. Ah, lo de arriba, no. Allí no hemos subido porque había muchísima gente. No hemos podido. Bueno, pues que disfruten de la ruta, señoras. Estamos con Purificación Martín. Jesús. Manolo. ¿Y de dónde venís? De Tornavaca. Del Valle del Jerte. Del Valle del Jerte. Bienvenido. Muchas gracias. Uri, ¿cuánto tiempo llevas haciendo la ruta? Pues bien a gusto 15 años como mínimo. Bueno, una veterana total. Bueno, casi. Bueno, ¿y por qué vienes a la ruta? Bueno, en primer lugar me encanta lo que es la zona de la Vera. Me gusta muchísimo. Y en segundo lugar creo que es un espacio de convivencia en el cual venimos nuestras amistades, nos lo pasamos bien y vamos como haciendo un deporte, que en realidad hacemos deporte. Nosotros somos de un grupo senderista y entonces éramos, voy a quedarlo, matizarlo, éramos de un grupo senderista y andábamos mucho y esto nos sirve a nosotros como aliciente para seguir nuestra ruta bastante habituales. Como eres tan veterana, sí que nos puedes decir cómo ha evolucionado la ruta desde los primeros años Pues hasta ahora. la primera vez que vinimos, yo creo que a lo mejor hablando como mucho, podría haber 1000 personas, las plazas estamos con mucha menos gente y ha evolucionado a tener muchas más personas alrededor. Y además yo creo que la gente viene con un ánimo como más familiar. Ahora ya veo muchas familias enteras. Veo mucha gente mayor también de ciertas edades que parece que no pueden andar, pero andan estupendamente. Y luego está la nuestra edad, que es de los que más venimos, yo creo. Quiere decirse, la edad está de los 50 para adelante, que es cuando estamos estupendamente. Si tuvieras que recomendar la ruta del Emperador a la gente, ¿qué les dirías? Pues yo le diría que es una ruta preciosa en cuestión de paisaje, pero también en cuestión de convivencia. La convivencia que me parece tan buena es que eso se lleva toda la palma de todo lo demás. Aparte de que, bueno, que nos encontremos a gusto. Muchísimas gracias y disfrutar. Muchas gracias a vosotros.